En el capítulo 3 de Marcos, nuevamente se colecciona otro acontecimiento relacionado al día de reposo. Casi es el mismo sustento, milagro en un día de reposo. Se llama el hombre de la mano seca. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y les echaban para ver si en el día de reposo le sanarían, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, ¿qué hicieron? Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle, es decir, para matarle. Una de las razones entonces por las cuales buscaron la muerte era porque no respetaba su religión, no respetaba sus leyes, no estaba sometido al cepo, al yugo de la ley, igual que ellos. Eso les corroía su ser y no podían permitir, como hasta ahora los religiosos no permiten que cristianos seamos libres de la ley. En el versículo 7 narra acerca de que su ministerio crecía aún más y los espíritus inmundos lo reconocían y daban voces, vociferaban, y Jesús los callaba y los mandaba salir. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, ya llegó hasta Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque no podían aplastar tanta gente. Su fama había crecido, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Jesús sana y él mismo lleva nuestras dolencias. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Mientras tanto, Jesús seguía enseñando y controlaba, trataba de que aún le permitan seguir actuando, porque sabía que los fariseos y los mismos lo iban a matar. Apenas ellos puedan, iban a hacer eso. Sin embargo, Jesús trataba de enseñar. Jesús estaba rompiendo contra las reglas de su tiempo, de la clase dominante. Y luego sigue la elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él, o sea, entre la multitud de sus discípulos. Llamó a 12 personas para que sean apóstolos, significa enviados. Es decir, iban a ser representantes de la iglesia, representantes del reino, yendo de dos en dos para ser enviados, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Así que no los envió solos. El evangelio, el mensaje, va con autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por su nombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Ellos fueron entonces los discípulos con autoridad. Algunos piensan que no hay autoridad ahora para los milagros, que no son tan importantes, pero la predicación del evangelio viene junto con los milagros. Estoy casi seguro de que si esta serie de palabras que estoy transmitiendo a través de este medio transmiten el Espíritu de Dios y están de acuerdo con lo que Dios quiere decir, porque su evangelio siempre fue contra reglas, contra autoridades religiosas especialmente de este mundo. Vaya rechazo por parte de ellos, pero también puede haber manifestaciones de poder y de sanidades y dominio sobre los demonios. Al lado también de toda congregación siempre están los Judas que buscan apropiarse de dinero,
Porque hay dinero en grandes congregaciones de personas que han sido sanadas, ¿o no? Gente que ha sido sanada, lógicamente va a dar con todo amor. Y siempre van a haber estos Judas. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús enseña acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios que es más susceptible de ser ahuyentado, de ser incomodado, porque es santo. No puede estar en lugares donde hay inmundicia, donde hay pecado. Está en donde hay adoración a Jesucristo, donde hay sana doctrina. ¿Dónde se le invoca? ¿Cómo se le invoca? Ven, Espíritu Santo, así. Simple, elemental. Y Él conoce nuestros corazones. Él es todopoderoso, pero es la parte más santa de Dios. Por eso Jesús enseña acerca de que si alguien ofende al Espíritu Santo no le será perdonado. Así que si tú quieres irte al infierno, puedes maldecir al Espíritu Santo y de seguro te vas. Por eso tenemos que tener cuidado que podemos maldecir al Espíritu Santo si nosotros calificamos como que las sanidades de tales personas que hacen. Por ejemplo, nosotros si vemos a sanidades hechas por las grandes iglesias en Centroamérica, el más famoso Cash Luna, Guillermo Maldonado, antes estaba Gigi Ávila, y no me sorprende de que el evangelio crece por multitudes, pero en todo ello yo me guardo y les recomiendo a todos de que se guarden de hacer juicios, porque nosotros no podemos juzgar al criado ajeno. De repente el Espíritu Santo actúa a través de él, y nosotros estaríamos pecando contra el Espíritu Santo si llamamos a ellos que están actuando por medio del espíritu de demonios. Sin embargo, hay mucha gente que lo está haciendo ahora, es una enfermedad muy común. Leamos entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan. ¿Alguna vez has estado tan ocupado que no tienes tiempo ni para comer? Cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle. ¿Quiénes son los suyos? Su familia, los que tienen su mismo apellido. Porque decían, está fuera de sí. O sea, ellos decían que estaba loco. ¿Quiénes? Sus primos, sus hermanos, sus tíos, no sé, su familia. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía al Beelzebú. Es lo mismo que estoy diciendo. Veían el poder del Espíritu y decían que ese Espíritu era Beelzebú. Así se ofende al Espíritu Santo. Y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolo llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Les decía Jesús, ¿cómo es posible? No puede ser. Yo les expliqué en el capítulo 1 de que el Espíritu no puede negar su propia esencia y no puede ir contra sí mismo. Aún los hombres podemos fingir más fácil, pero el Espíritu no puede adorar a Dios. Y si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Por eso es que Satanás, para saquear la casa de un hombre, lo ata por medio de pecados, por ejemplo, drogas o cualquier tipo de adicciones, y lo ata. De esa manera puede hacerse entrar a esa casa. Cada casa es el templo de nuestro ser. Cada cuerpo humano, cada persona es un templo. Y a los espíritus les gusta, ellos les gusta así, poseer cuerpos. Y la única manera de poseer es haciéndose dueño de la voluntad de tal hombre. Entonces ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Por eso Jesús decía, velad y orad. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo. ¿Y quiénes eran los familiares? La madre y los hermanos de Jesús.
Y así terminamos el capítulo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús se había transformado ya. Ya no era el mismo jovencito obediente a su madre y a su padre. Él ya había empezado a trabajar en los negocios de su padre y ya no era el niño de antes. Sin embargo, su madre y su padre de repente habían sido manipulados también los familiares por medio de los escribas, de los fariseos. Ellos trataban de detener el ministerio de Jesús. Son suposiciones, pero lo cierto es que dijo, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así reconocemos nosotros quiénes son nuestros familiares. Un hijo no solamente es hijo el que es hijo en la carne, también puedes tener hijos en el espíritu, hermanos, hermanas, madres. Y en todo el mundo puedes tener amigos. Somos una familia los cristianos en todo el mundo. Así terminamos el capítulo 3.